Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje de biología para 10º grado. Espero que se encuentren muy bien y practicando todas las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a sus seres queridos en casa. El día de hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante, pero sobre todo muy importante, como lo es la fotosíntesis. Mi nombre es José Ramos y soy docente del Instituto Juan Antonio Pineda de la comunidad de Mesapa en Arizona, Atlántida. Y les invito a estar atentos para que puedan lograr un aprendizaje significativo. Nuestra competencia es comprender la importancia de los organismos fotosintéticos como el pilar para el sostenimiento de la vida en el planeta y transmisores de energía en los niveles tróficos. Y nuestra expectativa de logro, explicar el proceso de fotosíntesis y su importancia para los organismos que la desarrollan. Vamos a observar estas imágenes donde vemos unos organismos alimentándose. El tipo de alimento es distinto, pero todos vemos que tienen un sistema de alimentación bien definido. Pero al ver esos organismos, alguna vez nos hemos preguntado, ¿y cómo se alimentan las plantas? ¿Cómo se nutren las plantas? Pues eso es lo que vamos a resolver en este tema, a través de lo que es la fotosíntesis. Y tenemos que esta palabra proviene del griego antiguo, fos, que significa luz, y síntesis, composición, unión. La fotosíntesis es un proceso bioquímico complejo, mediante el cual las plantas, algas y cianobacterias captan y transforman la energía lumínica, materia inorgánica, que proviene del sol, en materia orgánica, energía química, que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. Esta se lleva a cabo en organelos denominados cloroplastos, específicamente en las membranas tilacoides. Podemos observar una imagen donde vemos una planta y ahí vamos a observar también lo que es el proceso de fotosíntesis, que este inicia cuando la planta absorbe del suelo. Allí podemos ver lo que es agua y sales minerales. Al combinarse estos elementos, entonces se produce lo que es la savia bruta, la cual recorrerá por toda la planta hasta llegar a las hojas para combinarse con lo que es el dióxido de carbono y la luz del sol, la energía que produce esa luz. Entonces, esta combinación va a producir lo que es agua y también oxígeno, dando origen a unos azúcares que conocemos como glucosa. Y también lo vamos a llamar savia elaborada, la cual va a regresar desde las hojas hacia todas las partes de la planta. Y podemos decir también que este proceso de fotosíntesis consiste básicamente en la elaboración de azúcares y liberación de oxígeno a partir del dióxido de carbono, minerales y agua con ayuda de la luz solar. Allí podemos observar lo que es la reacción que se da al combinarse 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua junto a la energía lumínica del sol. Es decir, una molécula de glucosa y oxígeno, 6 moléculas de oxígeno. El proceso de la fotosíntesis, para que podamos comprenderlo, debemos conocer la estructura de la hoja, que es el órgano donde ésta se desarrolla. Ahí podemos observar la hoja, la parte superior se le llama haz, tenemos lo que es el limbo, el embés, que es la parte que está debajo de la hoja, la vaina, el pecíolo y los nervios o nervadura. Pero esta estructura, para comprender la fotosíntesis, es muy simple. Nosotros tenemos que profundizar un poco más en la anatomía de la hoja e irnos a lo más interno de ella para poder comprender este proceso. Entonces nos ubicamos en el organelo llamado cloroplasto. Este se encuentra siempre dentro de la hoja
podemos ver. Y los los cloroplastos, son los organelos responsables de capturar la energía lumínica para hacer azúcares en la fotosíntesis. Los humanos y demás animales no tienen cloroplastos, por lo tanto nosotros no hacemos fotosíntesis porque no tenemos esos organelos en nuestras células. Ahí podemos ver la estructura de lo que es el cloroplasto y podemos ver las granas, que son ese grupito que vemos allí, que es como una pila. Y las granas se disponen formando una especie de pila. Contienen la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. También tenemos lo que es el estroma, y este es un líquido que se encuentra alrededor de los tilacoides. Observamos también allí cada una de estas figuritas que vemos circulares, las cuales se llaman tilacoides. Y los tilacoides son sacos aplanados y es el sitio de las reacciones captadoras de luz en todos los organismos fotosintéticos. Aquí se encuentran diferentes pigmentos que capturan la energía lumínica, tales como las clorofilas y los carotenoides. También tenemos lo que es la membrana externa y la membrana interna del cloroplasto. Entre los pigmentos fotosintéticos que se encuentran en las tilacoides están la clorofila A, que es un verde intenso, la clorofila B es un verde más claro, tenemos los carotenos que reflejan lo que es color naranja en las plantas, también el pigmento xantofilas, que nos representa lo que es el color amarillo, tenemos también el pigmento antocianinas, que representa el color rojo o el azulado que vemos en algunas plantas, y las picobilinas, que son las plantas de color rojo. Ahí podemos ver algunos ejemplos de cada uno de esos pigmentos que les estábamos explicando. Ahí observamos cada uno de ellos. También debemos conocer lo que es el estoma, que es un organelo que se encuentra también en la hoja, que participa en este proceso de fotosíntesis. A través de él ingresa dióxido de carbono a la planta y a través de él también se expulsa lo que es agua y oxígeno. Los estomas son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico, formados por un par de células especializadas. En este lugar sale oxígeno y entra dióxido de carbono. Allí podemos observar estoma cerrado y un estoma abierto. La fotosíntesis ocurre en dos etapas. La que depende de la luz, llamada también fase lumínica o luminosa, que ocurre en las granas de los cloroplastos y depende de energía luminosa. La clorofila y otros pigmentos presentes en las granas del cloroplasto absorben la energía solar en esta fase lumínica. También tenemos lo que es las reacciones de oscuridad, conocida también como fase oscura. No significa que se lleve a cabo de noche, solo que no necesita luz para que ocurra. O sea, es un proceso que la planta realiza independientemente sea de noche o sea de día, ella puede realizarla. No es necesario que haya luz o no es precisamente que sea de noche para que lo realice. Las reacciones de oscuridad encierran una serie de reacciones llamadas ciclo de Calvin-Benson o fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis o dióxido de carbono, que es lo mismo. Se fija el carbono del dióxido de carbono absorbido y genera el número preciso de elementos y procesos bioquímicos necesarios para producir azúcar, en este caso es la glucosa. Es el momento en el que se va a fijar o se va a adherir el carbono a otras sustancias para poder producir lo que es este azúcar llamado glucosa. Los factores que afectan la fotosíntesis: 1. La velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. La desnaturalización de las enzimas por efecto del calor lleva a una disminución en la velocidad de la fotosíntesis.
La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura. Y para reforzar este tema, para que lo comprendamos mejor, vamos a hacer esta tarea que consiste en responder algunas preguntas, las cuales van a investigar. La primera es, ¿por qué hay plantas con hojas de color distintos al verde? Segunda interrogante, ¿qué es la fotosíntesis? Y como última interrogante, ¿cuál es la función de la clorofila? Y ahí podemos ver una imagen muy bonita de diferentes tipos de pigmentos que se dan a través de la fotosíntesis. Y muy bien, nuestra clase termina en este momento. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado el tema y que también recuerden continuar estudiando, pero quédense en casa.